El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, canal C. Estamos aquí en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, como mensajeros, como embajadores de Cristo Jesús para traer un mensaje de la palabra de Dios, que es lo que Él quiere, que la palabra de Dios corra en estos tiempos, sobre todo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, postreros tiempos, donde es un principio de dolores que se está viendo en todo el mundo, pero que el Señor siempre nos ha mostrado y que su palabra es verdad y se va cumpliendo. Pero Él tiene allí su brazo extendido para perdonarnos, para que nos arrepintamos, para que todos tengan la oportunidad, porque el Señor viene es al pecador, y eso es lo que Él quiere, que el pecador se salve, se arrepienta y viva. Por eso, en su santo nombre estamos en este lugar siempre trayendo esos mensajes que Él mismo nos coloca. La palabra de Dios toda es espiritual, no somos nosotros, sino por voluntad del Señor es que estamos aquí a través de estos medios, los cuales Él los coloca, como habla en su palabra en el Salmo 104, que a través de los vientos ya estaba anunciado que iba a correr por todas partes del mundo, a través de las ondas hercianas. La palabra de Dios se oye aquí, allá y acullá, y esto es lo que el Señor quiere que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos, como la puedes tener tú en este día, si escuchas atentamente, porque uno de los principios básicos es escuchar atentamente la palabra. La palabra no es de nosotros, toda la palabra es de Dios, toda la palabra es espiritual. Entonces, en ese nombre, que es sobre todo nombre, vamos a orar para dar inicio, darle lectura a la palabra del Señor que nos trae en esta noche, donde quiere que tú te arrepientas verdaderamente y vivas. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, por Señor, estos medios y esta palabra tuya que es bendita, para que llegue, Señor, a los hogares con tu poder y con tu inmensa misericordia. Orienta, Señor, y abre sus corazones, Señor, así como Lidia, que estaba oyendo lo que Pablo decía, y tú le abriste el corazón para que escuchara lo que Pablo decía. Hoy, Señor, nosotros estamos en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús, trayendo tu palabra, y tú eres el que abre sus corazones para que la gente se arrepienta y viva, y tengan hoy la oportunidad de tener un encuentro con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesús Cristo. Amén. En su santo nombre leemos las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a una porción aquí, los versículos del Salmo 35. Salmo 35. Dice el título: plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden, y pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación.
Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel del Señor los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel del Señor los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamientos caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Amén. Bueno, ¿qué nos dice el Señor en esta noche en la cual Él quiere que nosotros entendamos siempre sus mensajes? Siempre a través de los salmos Dios nos muestra, a través de esos grandes ejemplos que coloca a sus hijos, el salmo a David, donde dice el título: plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Todos nosotros, mientras estemos en esta carne, mientras tengamos vida, vamos a tener enemigos. Si es un capitán del ejército, va a tener siempre enemigos. Si es un soldado, va a tener siempre enemigos. Si trabaja en la policía, va a tener siempre enemigos. Así también nosotros como hombres vamos a tener siempre enemigos, pero los enemigos más peligrosos que nos muestra el Señor son los que batallan contra el alma. Esos son los más peligrosos, porque Dios nos muestra a través de su palabra de que ahí radica nuestra verdadera defensa, es cuando creemos en un Dios vivo, en un Dios que es el que pelea por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. Éxodo 14:14 nos recuerda: el Señor es el que pelea por nosotros. Muchas peleas y muchos conflictos tenemos todos nosotros en los hogares, en las familias, en los pueblos, en las naciones. Estamos viendo a nivel mundial los conflictos de ahora de Afganistán, talibanes, ¿sí? Están las angustias, el miedo, el hambre, como Haití, y así comenzábamos nosotros, no terminaríamos de nombrar la cantidad de conflictos y la cantidad de enemigos que se presentan en cada uno de los hogares, de las casas, las cuales somos cada uno de nosotros espiritualmente. Por eso el Salmo dice: disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Porque la misma palabra nos enseña que la pelea y la guerra no es con espada, sino con su Santo Espíritu, ¿sí? No es entre más grande sea el ejército que se va a conseguir el triunfo, sino con el poder de Dios se obtienen los mayores triunfos que obtuvo David, muchas veces siendo ya prácticamente derrotado. Él tenía toda la confianza en el poder de Dios, como lo muestra ya siempre en ese Salmo 27:13, donde Él nos recuerda: hubiera yo desmayado si no fuera sido por la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, ¿sí? Él en sus días, estando allí también en su carne, sentía eso, que si no sintiera ese poder de Dios, él hubiera desmayado en tantas batallas que tuvo que enfrentar contra los enemigos de Israel. Así nosotros hoy tenemos también cantidad de enemigos, y
Y la única forma de combatir es con el poder de Cristo, con el poder de Dios que está en cada uno de nosotros y que Él quiere que esté en ti también, porque el Señor viene es a todos, ¿sí? Estos son tiempos difíciles y es el momento en que debemos de poner toda su atención, debemos deleitarnos en el Omnipotente, confiar en Él, dice la palabra de Dios, confía en mí, que yo he vencido el mundo. No podemos estar fuera de nuestra casa, nos habla también el Señor, porque Él sabe que si estamos con Él, vamos a tener una protección grande, que nosotros no la vemos muchas veces, pero la tenemos. Su Santo Espíritu siempre está allí con nosotros y Él coloca ángeles a nuestro alrededor que nos guarden en medio de tanto enemigo, tanto problema, tanta peste que está sucediendo en estos tiempos. Disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Es una contienda, es una pelea, es una lucha, ¿sí? Aún en nuestros hogares, en nuestras casas, los enemigos son los de nuestra casa. El mismo Señor, sus hermanos no creían en Él, y si Él nos coloca ese ejemplo allá en los evangelios, así nosotros también nos damos cuenta que vamos a tener esa clase de contienda, esa clase de peleas, ¿sí? Por cosas insignificantes, por cosas en las cuales nosotros ya vemos con ojos espirituales que tenemos esa protección de Dios, mientras el que está afuera siempre está ¿qué? Temeroso, lleno de miedo. Nosotros, el Señor nos dice, confía en mí, que yo he vencido el mundo. Pelea contra los que contra mí combaten. Él es el que pelea. Alaba ahí Éxodo 14:14, que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Toda lucha y toda pelea, por cuestiones de envidia, por cuestiones de rencillas, pleitos, diferencias, por pequeñas que sean, coloquémoslas delante del Señor en oración y ruego, y Él va a actuar. Si creemos, es condicional que nos dice el Señor. Si nosotros creemos, Él hará. Si nosotros creemos, pedid lo que queréis y Él hará. ¿Sí? El Señor cumple sus promesas. Nosotros somos los que le fallamos, porque somos débiles criaturas. Él es la fortaleza de los siglos y Él conoce a los que en Él confían, ¿sí? En Nahum 1:7, ¿sí? Que Él es la fortaleza de los siglos y conocen los que en Él confían. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Él es el único que nos puede ayudar en todo conflicto, en toda desesperación, en toda enfermedad. Coloquemos los ojos delante de Él y vamos a sentir nosotros que Él no nos abandona, ¿sí? El escudo es lo que se colocaban en las batallas los soldados para protegerse contra las flechas, contra las lanzas enemigas. Pero en la palabra de Dios el escudo es el poder de Dios, ese Espíritu de Dios que está siempre allí si nosotros creemos, y nos va a guardar de toda chispa del enemigo, de todo dardo que continuamente nos están bombardeando, nos están combatiendo, porque el enemigo también nos está probando continuamente para ver si creemos, si verdaderamente tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Saca la lanza y cierra contra mí mis perseguidores, y di a mi alma, yo soy tu salvación. Porque allí en el alma nos muestra el Señor siempre, es donde están las emociones, es donde están los sentimientos. Esa es una pelea que está allí en el alma, es continuamente por la angustia, por la enfermedad, por la desesperación, por la falta de algo. Hay una pelea y hay una lucha
Y si no colocáramos nosotros los ojos puestos en Jesús, desmayaríamos también, sacaríamos la chuspa. Y Dios quiere es que nos fortalezcamos. Por eso Él nos coloca en este lugar, para que llevemos su palabra de aliento, porque Él es el único que nos da ese confort. Ese confort es por la palabra de Dios. Sin Cristo estamos más que derrotados, pero con Cristo somos más que vencedores. Debemos colocar los ojos puestos en Él, que Él es el que nos libra de todos nuestros enemigos. Amén. Gloria a Dios. Que dale gracias al Señor, hermanos, porque nos da esa parte fuerte que es lo espiritual. El Señor dice que la lucha de nosotros no es contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, son contra huestes de maldad que nos persiguen. Leamos Efesios 6:10 dice la palabra de Dios, que nos está hablando el Señor, que tenemos luchas, pero esa lucha nosotros no la podemos vencer sino con el poder del Señor, porque el enemigo nos va a perseguir siempre por el pecado, es por la maldad del hombre. Entonces el enemigo quiere es que nunca nosotros vengamos al Señor, a la semilla y la simiente de Cristo que nos dio el Señor desde Génesis 3:15, donde dice que nosotros vamos a vencer solamente si tenemos la semilla y la simiente de Cristo. Vamos a vencer el mal, el pecado y la muerte, que es lo que nos asedia. La paga del pecado es muerte. Y eso entró desde el principio por la desobediencia del hombre, el cual creyó más a la voz de la serpiente antigua, diablo, Satanás, y perdimos esa parte espiritual y esa comunión con Dios, donde nosotros éramos más que vencedores, porque vivíamos y habitaba Dios en nosotros. Pero debido al pecado, el mismo hombre deseó el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, conocimiento del bien y del mal, y se apartó del árbol de la vida, que es Cristo, la vida, y por lo tanto entró el pecado y la muerte. Desde ahí comenzamos nosotros a estar caídos, y por lo tanto el hombre no se puede levantar en sus propias fuerzas. Nosotros no podemos ser más que vencedores si no venimos al Señor, porque tuvo que venir Cristo otra vez. Esa promesa de Génesis 3:15, donde decía que iba a venir la simiente y la semilla de Cristo a vencer el pecado y la muerte. Si nosotros no tenemos a Cristo, nosotros no vamos a ser derrotados siempre, porque la lucha no es contra carne y sangre. Nosotros no vamos a las victorias, no las vamos a ganar, sino que vamos a estar en un estado de angustia, de desesperación, de opresión, de aflicción, que son muchas que tenemos debido a que nuestra parte terrenal y material se apartó de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros tenemos que volver otra vez en amistad con Dios, al arrepentimiento, al perdón de todos nuestros pecados, porque nuestra mente se contaminó, se entenebreció de tinieblas. Estamos hablando del alma, el Señor nos está hablando de David, que es con el alma que nosotros debemos otra vez de nuevo a recuperarla, pero no en nuestras fuerzas, es con el poder del Señor que vamos a recuperar el alma, porque es luz, Cristo es luz, y nuestra mente estaba entenebrecida para poder borrar el pecado del mundo. El único que puede borrar ese pecado del mundo es Cristo, es el Señor. Sin Cristo no podemos borrar el pecado del mundo, y por lo tanto nosotros estamos desconectados de la parte espiritual. Solamente funcionamos con cuerpo y alma. El espíritu está ahí, pero está débil, porque nosotros fortalecemos más el alma con las cosas de los sentidos externos. O sea, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra mente se llena de todo lo que es Babilonia, que es el mundo, el pecado, la muerte, los deseos engañosos, los deseos de la carne, todo esto de bebamos y comamos que mañana moriremos, es lo que tenemos nosotros, obras de muerte. Y esas obras de muerte solamente se pueden vencer a través de Cristo Jesús. Le damos unos versículos del Señor donde el Señor nos va a hablar
de esa parte espiritual y esa parte carnal, donde nosotros no podemos vencer el pecado, porque el pecado mora en nosotros si nosotros no venimos y llegamos otra vez de nuevo a recuperar la imagen y semejanza que Cristo la recuperó en la cruz y nos redimió de obras de muerte y limpió nuestra alma de esas obras de muerte, y ya habita otra vez de nuevo la imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes y buscar ese manual de Dios, que es la palabra de Dios, que nos llega a la luz, nos llega al entendimiento, el conocimiento, la inteligencia para apartarnos del mal, a través de nosotros humillarnos otra vez de nuevo al Señor, a la semilla y la simiente que es la palabra de Dios, dada por Cristo, que nos da el entendimiento y el conocimiento y nos da la luz para que nuestra casa esté llena de luz, ya no de tinieblas. Si nuestra casa está en tinieblas, nosotros no podemos hacer nada, no podemos avanzar. Pero si nuestra casa, que es nuestro templo, cuerpo, alma y espíritu, está la parte espiritual vivificada de Cristo, pues vamos a otra vez a tener ese poder de la diestra de Dios, que es la que nos acompaña en todo momento y nos defiende de todo mal, porque ya el enemigo no nos puede saborear. Efesios 6:10 dice la palabra de Dios, gloria a Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Son dos partes que nosotros tenemos que venir a fortalecernos. Es una fuerza, un poder que Dios nos regala. La palabra de Dios es el poder de Dios para todo aquel que cree. Y entonces el Señor nos está diciendo que si somos verdaderos en Dios, hermanos en la fe, dice el Señor, porque es la palabra de Dios, que nos fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? Ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, que es Efesios 1:19, donde habla que la supereminente poder de su fuerza resucitó a Cristo entre los muertos. Eso mismo, ese poder de su fuerza viene a nosotros y nos resucita para que nosotros podamos tener la parte de imagen y semejanza de Dios y poder nosotros volver en comunión con Dios y estar integrados otra vez con nuestra parte que Dios desde el principio nos creó a imagen y semejanza de Él, que es la parte espiritual, que es la comunión que Dios nos da, que es el cordón de 3 dobleces, cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros tenemos esa parte espiritual, pero esa parte estaba débil, pero Cristo vino a fortalecernos. Entonces, hermanos, fortalezcamos en el Señor y el poder de su fuerza. Y el Señor es la palabra, es la semilla, es la simiente, es el verbo hecho carne en nosotros. Entonces vamos a tener esas dos partes. Ya al fortaleciéndonos, ya tenemos un poder de fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios. Ya con ese poder nosotros podemos vencer, de resto no podemos vencer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra lo que vemos, con las cosas materiales, con las cosas terrenales. Nosotros queremos hacer muchas cosas en nuestras propias fuerzas, pero son nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas son débiles, porque nadie se puede levantar en sus propias fuerzas. Dice la palabra de Dios en la oración de Ana, 1 Samuel: nadie podrá levantarse en sus propias fuerzas. Nosotros queremos levantarnos en nuestras propias fuerzas, pero la lucha de carne y sangre, dice el Señor, que tenemos una adversidad y una oposición, que son las fuerzas de las tinieblas, que están entenebrecidas en nuestra alma. Nosotros no podemos vencer y ser más que vencedores si no limpiamos nuestra alma de obras de muerte. De resto, nos va a ganar las tinieblas. Solamente con el Señor y poder de su fuerza nosotros podemos vencer las oposiciones, las adversidades, todo lo que se levanta contra nuestra vida, toda cosa opuesta, toda cosa de lamentos, tristeza, desesperación, oposición. Todo esto es de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra casa está abandonada, no tiene la luz. Una casa sin luz no puede hacer nada, no puede avanzar, no ve, no oye, no entiende, está muerta, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, dice Santiago en el Evangelio. Entonces dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son 4 fuerzas, y esas fuerzas nosotros no las podemos vencer sin el Señor. Nosotros nunca vamos a vencer esas fuerzas. Esas fuerzas siempre nos van a debilitar, porque se van a robar nuestra alma que está entenebrecida. Ellos vienen y toman ese poder, esas fuerzas de maldad en las regiones celestes. La gente no puede salir nunca yo quiero salir del alcohol, yo quiero salir de este deseo engañoso, yo quiero salir del pecado que me asedia, yo no puedo salir de eso si yo no me fortalezco en el Señor y el poder de su fuerza.
porque soy débil, no tengo la parte espiritual que Dios me ha dado, que es la parte donde yo tengo que luchar contra la oposición y las adversidades. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos, no es la lucha contra carne y sangre, ¿no? Uno ve muchas cosas que suceden, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo. Nosotros queremos en nuestras propias fuerzas salir adelante, y nosotros estamos caídos, me levanto y vuelvo y caigo, hoy sí, mañana no, porque no tenemos verdaderamente ese poder que nos dejó el Señor. Hacia la cruz el Señor se caía, pero volvía y se levantaba hasta que no volvió a caerse más. Nosotros cuando llegamos a la cruz, ya el Señor limpia nuestra conciencia de horas de muerte, y entonces podemos nosotros tener esa parte espiritual para no volver a caernos. Ya somos, dice el Señor, que tenemos los pies de becerro, ya no nos vamos a caer, el débil diga fuerte soy, porque tenemos la parte espiritual. Entonces la lucha no es contra carne y sangre, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces nosotros no podemos vencer la maldad. El día malo llega de un momento a otro, de repente llegan tribulaciones, angustias, malas noticias, y eso nos deja, nos pega en el alma, que es nuestra mente, y entramos en depresión, en tristeza, en desesperación, y nosotros no podemos salir de ahí, porque la cabeza nuestra es Cristo, que es la luz, y entonces nosotros perdemos la cabeza y vamos haciendo un poco de cosas raras, vamos ofendiendo, vamos firmando unas cosas donde no debemos firmar, vamos entregando nuestras cosas, vamos siendo perdedores, porque el abrigo y sustento que hemos tenido en nuestras propias fuerzas se desaparecen las cosas. Entonces vamos a entrar en depresión porque no estamos fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Entonces la palabra de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo y estar firmes. Entonces solamente con la armadura de Dios podemos nosotros resistir. ¿Qué hacía David? David, para enfrentarse a Goliat, que son los problemas, las dificultades, todas estas cosas de los opuestos, las adversidades, las cosas contrarias, los vientos y las tempestades, David podía vencer porque tenía en su saco pastoral la roca, que es Cristo, la palabra de Dios, y le daba en la frente a Goliat. Nosotros sin la palabra de Dios no podemos vencer a Goliat. Goliat nos vence. Goliat es las adversidades, la oposición que vamos a tener siempre. Pero David tenía esa parte espiritual, que él no estaba solo, estaba con él el poder del Señor. Por eso en 1 Samuel 25:29, por el pecado, David era asediado, pero David era conforme al corazón de Dios, y David se arrepentía, como nosotros tenemos que arrepentirnos de la maldad, del pecado. Y cuando venía el enemigo, dice, si alguien se levanta para perseguirte, porque vamos a ser perseguidos por el pecado, el enemigo siempre nos está diciendo en el Salmo 35, vamos a tener persecución. Mientras que nosotros estemos en este mundo, vamos a tener persecución si somos débiles, si no hemos tenido la parte espiritual y no hemos sido lavados nuestra conciencia de horas de muerte. Satanás es un espíritu y él sabe quién tiene la parte espiritual. En Hechos de los Apóstoles dice que hubo un hombre que iba a sacar un demonio y no pudo sacarlo porque el demonio sabía y se burlaba de ese hombre exorcista, porque sabía que no tenía el poder de su fuerza. Entonces se burlan los demonios de nosotros si no tenemos verdaderamente nuestra alma lavada con la sangre de Cristo, y se van a burlar y nos van a ganar los principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Son espíritus inmundos de la potestad del aire, el cual opera a los hijos de desobediencia. Entonces, para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros sin la verdad, sin Cristo y justificados por la fe, solamente en Cristo Jesús podemos vencer. Si nosotros no tenemos esa parte de la verdad, que es la palabra de Dios, ni venimos a la verdad, no vamos a ser libres, porque la verdad es la que nos hace libre. ¿Libre de qué? De la oposición, del pecado, de la muerte, del desespero. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, tenemos nosotros la parte espiritual, que es la palabra de Dios, el apresto del Evangelio. Entonces ya nosotros andamos por caminos no de muerte, sino caminos de vida, dice el Señor, y andamos por el camino angosto que lleva a la salvación, no el camino del pecado, que es ancho, donde está la parte de que el hombre quiere llenarse sus vacíos, lo quiere llenar con las cosas del mundo, ya los desórdenes, el pecado que nos lleva a la muerte, la lascivia, la avaricia, la codicia, la lujuria. Pierden la cabeza como la perdió Juan el Bautista.
el amor al dinero, principio, causa, fin de todos los males, perdió esa parte espiritual, o como la perdió Sansón, que por la parte de la lascivia, la lujuria, perdió la parte espiritual. Entonces perdemos la cabeza, dice el Señor, y la cabeza de la iglesia es Cristo, y la cabeza del varón es Cristo. Entonces nosotros no podemos perder la cabeza cuando vengan los vientos y las tempestades, los problemas, las adversidades, las oposiciones. Nosotros tenemos que estar firmes en la roca y en el fundamento que es Cristo, y no nos dejamos vencer, porque el enemigo da voces, como le daba voces Goliat a David, y David lo calló. ¿Cómo se calla el enemigo? Con la palabra del Señor. El Señor le dijo al enemigo y a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios orarás, en Lucas 4, y a Él solamente servirás. Lo único que puede callar a Satanás es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, el Todopoderoso. Y nosotros tenemos que tener ese poder de su fuerza para poder vencer las adversidades y las oposiciones en este mundo, porque nosotros venimos a ser probados, y si nosotros no tenemos la parte espiritual, vamos a ser derrotados, o sea, vamos a perder las cosas, porque el Señor dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir a todas estas cosas del mundo, a los deseos engañosos que combaten el alma. Estaba diciendo el hermano ahí, que combaten con nuestra alma, porque nuestra alma está entenebrecida. Entonces nosotros no podemos vencer sin el Señor y el poder de su fuerza. Y aquí en Hebreos dice el Señor, Hebreos 9, dice el Señor en Hebreos 9, le damos Hebreos 9 porque es importantísimo, porque la lucha de esa carne es con el alma, que nosotros vamos a ser más que vencedores. Hebreos 9 dice la palabra de Dios, 9:14. El único que puede limpiar nuestra alma de estas obras de muerte, de esto que nos asedia, que es el pecado, es el Señor. Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios. 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? Amén. Ya que venció, su sangre preciosa limpia, venció el pecado y la muerte. El cual mediante el Espíritu eterno, porque el Señor dice que los sacrificios, el único que sin sacrificios no se puede vencer, y el sacrificio del Padre fue Cristo, el Cordero inmolado sin pecado. Entonces, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios viviente. Nosotros no podemos servir al Dios viviente, o hablar del Señor, o tener la palabra de Dios, o adorar al Señor, o predicar al Señor, o anunciar al Señor, si nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra mente que estaba entenebrecido, fue limpiado de esas obras de muerte que estamos hablando, que es el pecado. Sí, el pecado es el que nos asedia, el pecado nos hace poner triste, nos aburre, nos descontrola, nos llena de engaño, de mentira, nos contamina, porque nosotros no podemos vencerlo si no tenemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente lavado con la sangre del Cordero. Es la conciencia, porque el pecado mora en nosotros, dice el Señor. Está dentro de nosotros esa parte del enemigo, esa contaminación, esa suciedad y ese entenebrecimiento de la creación, donde por desobediencia entró el pecado y la muerte, y el enemigo vino a esclavizarnos, porque no teníamos quien nos defendiera. Ya Cristo ya vino y nos defiende de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado y la muerte. Cristo ya ha hecho esa obra redentora en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fortalecernos, nos está diciendo el Señor, y el poder de su fuerza, porque nosotros somos débiles. Todas las casas están débiles, las casas están entenebrecidas. En eso dice que las casas de los egipcios no tenían luz, estaban en tinieblas, y la casa de los israelitas tenían luz. Entonces hay una diferencia entre una casa en tinieblas y una casa con luz. Cristo debe morar en nosotros para que tengamos luz. Entonces ese poder de su fuerza del Señor es el que nos hace más que vencedores y poder vencer los oprobios. Nosotros no podemos vencer los problemas, las dificultades. El enemigo se viene y da voces y vocifera y nos hace hacer cosas negativas o decir cosas negativas, porque no tenemos control, no tenemos freno, no tenemos la super eminente poder de su fuerza de Efesios 1:19, que es el Espíritu Santo de Dios dado por Cristo, para que no estemos desnudos, sino que estemos revestidos con ese poder, muro contra muro, y con ese muro y contra muro ya el enemigo no puede hacernos daño, porque los dardos de fuego del enemigo ya no entran a tu mente, caen, porque tenés un escudo de la fe, nos está diciendo el Señor. Tienes un yelmo de la salvación, que es tu cabeza, ya no vas a perderla. Juan el Bautista la perdió porque dudó.
dudó del Señor. Nosotros no podemos dudar de ese superviviente poder de su fuerza, porque entonces perdemos la cabeza, ¿ya? O como la perdió Saúl. Saúl perdió su cabeza y perdió su familia y todo, porque hizo cosas horribles que el Señor no le había mandado, y no venció la parte terrenal, la parte del pecado, teniendo el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, no podemos nosotros debilitarnos, sino fortalecernos más todavía en el Señor y su poder de su fuerza, para que nosotros no perdamos en las cabezas cuando vienen los problemas, las dificultades. Vamos a hacer cosas negativas, vamos a tomar decisiones negativas, porque no tenemos esa parte de la luz en nuestra casa, que es Cristo Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo que es nuestra alma la que tiene que ser limpia, porque el pecado de Judá está con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de su corazón. Jeremías 17, está clavado en ese corazón, y el único que puede ablandar el pecado y entrar a esas tinieblas es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Mire que el Señor ahí continúa en el 4, 5 y 6, el mismo Salmo 35, lo que es el deseo de un hombre que tiene a Dios en su corazón, y es el deseo de los que hemos creído que la venganza en cualquier contienda y en cualquier pelea no es de nosotros, que el Señor es el que se encarga en todo momento de luchar para que nosotros no nos mezclemos y no hagamos parte de ese conflicto en forma material por nuestras propias fuerzas. Nosotros sin Cristo somos perdedores, y con Cristo somos más que vencedores. Dice el 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean avergonzados, es lo que debemos de colocar nosotros en nuestras oraciones cuando tenemos problemas y conflictos, cuando tenemos enemigos, que sean confundidos, porque nosotros, si fuéramos a pelear en nuestras propias fuerzas, pues nada estaríamos haciendo, no estaríamos confiando en quién es el que pelea por nosotros. Entonces tenemos que tener eso bien en claro. Nos dice el Señor que Él es el que pelea. Sean avergonzados y confundidos. Todo pleito el Señor le voltea. Todo lo que el enemigo está pensando contra nosotros, el Señor les devuelve eso como un boomerang, ¿cierto? Se los devuelve a ellos, a su cabeza, hace ascuas sobre su cabeza. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Esas son cantidad de situaciones que se presentan en nuestra vida natural, en el hogar, porque el hogar es fundamental de que nosotros estemos unidos, el esposo, la esposa, los hijos, seamos uno solo, una sola familia en Cristo, para poder nosotros recibir esa protección que Él quiere, creyendo verdaderamente que Él es el que lucha por nosotros. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Es importante conocer quién es el ángel del Señor. Ahí lo pueden ver en el libro de Jueces, para que nos demos cuenta quién es el ángel del Señor. Estando Manoa, que era el papá de ¿quién? De Sansón. El 13:9 dice: y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Y Éxodo 3:13 y 14 es uno de los nombres del Señor cuando Moisés iba a ser enviado a salvar, a sacar al pueblo de Egipto. Le preguntaba al Señor: y si preguntan quién me envía, ¿qué digo? Y el Señor le dijo: el gran yo soy. Él es el gran yo soy. El ángel del Señor es el mismo Dios.
sino que son figuras que se presentan según donde leamos la palabra de Dios, en el Antiguo, en el Nuevo, son en forma de teofanías. El Señor se presenta de muchas formas, ¿sí? Así en una parte también nos recuerda a través de Josué, es un símbolo también que de Cristo. En todas esas cosas el Señor nos las va mostrando. Dice en el 18, y el ángel del Señor respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Isaías 9 va a encontrar los nombres del Señor: admirable, príncipe de paz, es uno de los nombres del Dios verdadero. Entonces aquí en el Salmo 35 nos está recordando quién es el que pelea. Dios va a estar allí, es ese mismo ángel del Señor, ¿sí? Sean como el tamo delante del viento y el ángel del Señor los acose. Es la protección que nos está hablando el Señor contra nuestros enemigos. ¿Y contra los enemigos de qué? Del alma. Ahí es donde está esa lucha, que no es contra sangre y carne, sino contra potestades y huestes de maldad que hay en las regiones celestes. Siempre vamos a tener esas luchas que son espirituales, y por eso tenemos que clamarle al Dios viviente. Nos hablaba allí Hebreos, al Dios vivo. ¿Por medio de qué? De la oración tenemos una comunicación directa. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús Cristo, hombre. Segunda de Timoteo 2:5. No es a través de imágenes, sino a través de su Santo Espíritu. Entonces tenemos que estar allí en esa santidad para poder tener esa comunión con el que nos va a defender, con el que nos protege, con el que te dice que te arrepientas, que Él tiene el brazo extendido allí para perdonar, para salvar, para restaurar, porque nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero esa es su infinita misericordia que Él quiere en todo momento presentarnos a usted y a cada uno de nosotros, a nuestras familias principalmente, porque es lo que Dios quiere, que estemos unánimes, unidos en un mismo sentir, en una misma comunión, porque Él viene en estos postreros tiempos, dice la palabra de Dios, que nos va a colocar a nuestros labios, dice que nos va a cambiar toda esa maledicencia que traíamos nosotros, nos va a colocar pureza de labios, que habla allá en Sofonías 3:9, pureza de labios, y nos da un mismo consentimiento para que podamos orar los unos por los otros y estar guardados bajo ese muro de contención, que es el poder de su fuerza que nos hablaba el Señor allí en Efesios. El poder de su fuerza, con ese inminente poder de su fuerza con que levantó a su Hijo Jesús Cristo, es la misma que Dios quiere que tú tengas cuando estés con dificultades, con problemas, con enemigos, que los tenemos todos. Continuamente estamos rodeados de enemigos, pero ahí es donde se muestra el verdadero poder de Dios. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y vuelve y nos dice, y el ángel de Jehová los persiga. Dios se encarga. Toda lucha y toda contienda que tengamos nosotros, coloquémoslas delante de Él en oración y ruego. Pero hay que estar continuamente. Al Señor en la oración de Nehemías nos recuerda que Nehemías oraba y le recordaba las promesas que había hecho a Moisés. Dios, al Señor le gusta que le recordemos con su palabra, porque quiere decir que somos sus hijos, que estamos atentos. No es pedirle una cosa hoy y volverla a pedir dentro de 20 días, 15 días, no, todos los días, es continuamente. Eso se llama perseverar, para que el Señor esté escuchando. Este verdaderamente necesita esto, este verdaderamente necesita cambiar, necesita ser transformado, necesita ser restaurado, pero tenemos que estar continuamente. Esa es la porción, ese es el 50% que nos toca a nosotros. Ahí en esa oración de Nehemías, que se levanta el muro hasta la mitad, la otra mitad nos toca a nosotros, la otra mitad le toca al Señor, pero es probándonos si verdaderamente creemos. Por eso aquí, todo enemigo, coloquémoslo delante del Señor, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron hoyo para mi alma.
tenemos enemigos gratuitos, tenemos espíritus de envidia, ¿sí? De contención, de pelea, no le caemos bien al uno o al otro y ya se forma una pelea, ¿sí? Este me miró mal y así. Son enemigos gratuitos que tenemos. Por todo debemos nosotros orar para mantener la verdadera paz en nuestros corazones. La verdadera paz se siente como el pajarito detrás de la tormenta. Ahí, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las angustias, es la verdadera paz que Dios quiere darnos a ti y a cada uno de nosotros. Cuando creemos toda la palabra, el Señor nos dice que muchas veces es condicional. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, Él nos va a proveer. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, ¿sí? A través de la oración que Él siempre nos enseña. Y si creemos eso, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Es esa paz en estos tiempos difíciles, tiempos de angustia, postreros tiempos. Estamos en postreros tiempos y todas las señales las estamos viendo hoy. En todo el mundo se están viendo las señales que ya están anunciadas en la palabra del Señor. Por eso nosotros estamos ¿qué? En paz, tranquilos, porque sabemos que tenemos es un Dios vivo, que toda la palabra es verdad. Y si la palabra es verdad, no tenemos por qué tener nosotros miedo contra nuestros enemigos. Por eso es esta plegaria en este salmo que hacía David, y así la hacemos nosotros, y así la debes de hacer tú que estás allí, quizás oyendo por primera vez, colocando todos sus enemigos que tenés ahí, la envidia, el odio, la venganza, ¿sí? Eso colocáelo al Señor y Él hará. Amén. Amén. Hermanos, nosotros, el Señor nos está hablando hoy muy claro que las aflicciones, los conflictos, los problemas, las dificultades, nosotros si no tenemos quien nos defienda, que es el ángel del Señor, que acampa alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal nos va a defender el Señor, porque es un ángel poderoso que Cristo dice que nos lo da a través de la obediencia, a través de nosotros limpiarnos y santificarnos. Mi pueblo es destruido porque le falta el conocimiento. Por eso se anuncia la palabra de Dios y debemos de anunciarla nosotros, porque la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 24, se anunciará el evangelio del reino y luego vendrá el fin. Y nosotros estamos en tiempos de dolores. Estamos en la última semana que dice el evangelio en Daniel, que es el profeta donde el Señor le reveló tantas cosas. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos que venir siempre a la palabra de Dios, no a los hombres, ni qué dice el hombre, no. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que es el testimonio, que es lo que se va a cumplir. Estamos en la última semana, dice el Señor, y no sabemos el día ni la hora. Por eso el Señor dice en Daniel 12 que nosotros tenemos que prepararnos bien espiritualmente, porque la lucha de estos conflictos y de todas estas plagas que están viniendo en este último tiempo y los juicios que están empezando a darse debido a que ya están las señales que dice Mateo 24 por el profeta mayor que es Cristo Jesús. Habrán señales, milagros, prodigios, habrán un poco de terremotos que se están viendo, se está viendo el éxodo de todas las naciones donde están saliendo de sus pueblos debido a que hay hambre, porque el Señor dice que en el pueblo de Egipto hay hambre. Y si uno está en Egipto y no se mete en el Señor, ¿qué le pasó a José? José trajo a todos sus hermanos, en el libro de Génesis 37, los trajo y de Canaán a Egipto, pero en Egipto había un lugar que se llamaba Gosén, donde estaba José. Y José es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros venimos todos como hermanos en la fe y venimos a buscar al Señor, a Cristo, pues Cristo nos va a dar paz, nos va a dar reposo, nos va a dar descanso en medio de este tierrero que se está formando este último tiempo, donde hay tribulación, angustias, desesperaciones, aflicciones, muerte, destrucción, éxodo, hacinamientos, hambre en la tierra, porque el mismo hombre, la heredad de Dios la ha maltratado y fue mal administrador y está tirando una bomba de neutrones y protones al mar, donde está el plancton, donde está todo el alimento de la tierra, está en el mar.
que es el plantón. Entonces, el mismo hombre ha contaminado con radiaciones esta parte que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿qué nos va a llegar? Dios no puede ser burlado. Dios tampoco dice que te castigarás con la tierra. No, Él no nos castiga, tu maldad te castigará. Jeremías 2:19. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Conflictos. No estamos viendo sino conflictos afuera y dentro. ¿Qué sucede? 2 Corintios 7, temores. La gente está en temores, lo que teme le llega, un poco de cosas horribles porque no tiene el escudo de la fe que nos está diciendo el Señor. Los dardos de fuego del maligno te llena de miedo, de angustia, de desesperación, de temor. Se te bajan las defensas y entran las plagas y acaban con tu casa y destruye lo que Dios te ha regalado, que es la parte de este cuerpo donde solamente lo podemos resistir todas estas avalanchas si tenemos esa parte integrada, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Si nosotros tenemos una mente limpia, pues un cuerpo también va a ser sano. Dice la palabra de Dios en lo que nos está diciendo el Señor de todos estos conflictos, de todo esto que se está viniendo en este último tiempo, que está en Daniel 12, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Ya, el único que se puede levantar de polvo en la tierra es ese poder de ese ángel del Señor, que el Señor lo llama Miguel en el Antiguo Testamento, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces nosotros tenemos que estar no en oposición a Cristo, el príncipe, que es Cristo Jesús, sino ser amigos del Señor, porque se va a levantar. Y mire que si nosotros no somos adversarios de guerra y nosotros no rechazamos el Evangelio, que es el poder de Dios para el que cree, porque de todo no es la fe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces nosotros tenemos un amigo que está de parte de Dios, que es Cristo, ¿ya? Está de parte, ¿ya? Y es amigo de nosotros, de su pueblo escogido, de aquel que oye la voz del Señor, de aquel que se acerca. El que a mí viene nunca tendrá hambre ni sed. Pero estamos viendo que se está manifestando en este postrer tiempo el hambre que va a llegar a la tierra, debido a que está contaminados los alimentos. Entonces va a haber, ¿qué es lo que va a haber? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Principios de dolores. ¿Ya? Dice el Señor que habrá, ¿qué? Tiempo de angustia, ¿ya? La cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces nosotros tenemos que venir al libro de la vida, venir a Cristo Jesús. Y si nosotros venimos a Cristo Jesús, pues mayor es el que está en nosotros que lo que está en el mundo. Vamos a tener una protección, porque nosotros tenemos multitud de problemas, ¿ya? Entonces es importantísimo nosotros tener confianza en el Señor. El Salmo 20 dice: el Señor te oiga en el día de conflicto. Allá tú que estás con conflictos, con problemas, con dificultades, con necesidades, no tienes salida, estás encerrado, no sabes qué hacer porque tu casa está en tinieblas. Entonces invoca el nombre de Cristo. Cercano está el que nos salva, que es la luz, que es Cristo. Tu casa tiene luz y la luz es Cristo Jesús, para que no hagas cosas raras ni pierdas la cabeza haciendo un poco de cosas que el Señor no te ha mandado a hacer. Pierdes todo, tu valor agregado lo pierdes de un momento a otro. De repente todo lo que has trabajado en tu vida. El hombre nació de mujer, corto de día y hastiado y sin sabores. Son más los sinsabores que los sabores del Señor, porque no está el ángel Miguel, que está cercano al que nos salva, cercano está, el que te libra de la angustia. Entonces dice el Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, el Dios viviente te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. ¿Quién es tu ayudador? El Señor, es el que envía la ayuda. Salmo 40, pacientemente esperé yo al Señor y me sacó, me hizo sacar con el ángel del Señor que viene y acampa a los de los que le temen. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Tú que estás desesperado allá y el hoyo cenagoso, o sea, metido ahí en tinieblas, no tienes salida, Él es el que te hace sacar. Si le clamas, el ángel del Señor acampa a los de los que le temen, nos defiende de todo mal. Este pobre clamó y el Señor lo oyó, porque nosotros somos pobres espirituales, no tenemos nada de agua, somos secos, somos tierra resquebrajada, llena de un poco de problemas. ¿Por qué? Porque no está la unidad, no está ese poder del Espíritu Santo de Dios que nos está diciendo hoy, que es la supereminente poder de su fuerza, que operó a Cristo y nos opera a cada uno de nosotros y nos resucita para que pongamos la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas temporales y bajas que van a pasar. Hoy estás aquí, mañana no sabemos, pero entonces estamos con ese poder de Dios
que es el que responde por nosotros. Él te oye en el día del conflicto. Él te mande desde arriba a tu santuario, que es tu casa, te mande el ángel del Señor y te saque de toda angustia, de toda desesperación, de toda tristeza, de toda cosa que te hayas metido negativa porque habías perdido la cabeza, no tenías luz, pero ahora Cristo ha llegado a tu casa para que le abra las puertas de tu corazón y deja que entre Cristo y se quede en tu casa, que haya silla, mesa, candelabro y reposo, cama, que Cristo se quede, un santuario, que el Señor more en abundancia en tu corazón, en tu alma, y sea limpiada de toda obra de muerte a través de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Oramos para que el Señor bendiga a todos estos oyentes que han escuchado la palabra con atención, que reciban siempre la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es la única que transforma, la que nos redarguye, la que nos llena, Señor, de fortaleza, de ánimo, y la que nos defiende de todos nuestros enemigos. En tus manos colocamos, Señor, todo tu pueblo que ha oído atentamente, Señor, en este lugar, esta casa de oración, en la cual tú nos has colocado aquí para llevar tu palabra. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. En el nombre de Cristo. Dios los bendiga y los guarde.